El principio del camino siempre es el principio del camino, ¿eh? Siempre es cuesta arriba. Andalucía había sufrido más quizás que otras regiones de España la mala administración del franquismo, el desvío de los recursos hacia otras zonas más prósperas, y había quedado un poco anclada en una especie de sociedad agraria del 19 con todas las rémoras del pasado, ¿no? La situación de Andalucía era catastrófica, ¿no? O sea, bueno, lamentable. De pobreza tremenda, no me gusta decir incultura porque no es exacto, de un muy complicado acceso a la educación, ¿no? Era una Andalucía pobre, era una Andalucía subdesarrollada, ¿no? Y donde los terratenientes vivían fuera de Andalucía, ¿no? Vivían en Madrid, las tierras estaban abandonadas, ¿no? Donde había más de 300.000 niños sin escolarizar, había 1 millón de analfabetos en Andalucía, y donde no era infrecuente ver a gente, campesinos, en las plazas de los pueblos esperando que llegara el manijero para ver si encontraban unos días para ganar el jornal, ¿no? Andalucía con muchas carencias, nunca presente en el panorama nacional, el culo de España. Frente a ese panorama, yo creo que convergían varias vanguardias que sobrepasaban el promedio de las vanguardias en el resto de España, ¿no? Se produce, yo creo que un fenómeno nuevo, de rebeldía, de gente joven que se mueve musicalmente en la vanguardia, culturalmente en la vanguardia y políticamente también en la vanguardia, ¿no? Había tanta vanguardia, tanta modernidad, tanta novedad, porque se estaba pidiendo eso, a todos los niveles, ¿eh? No solamente musicales, sino a todos los niveles se estaba pidiendo aquí, no diría una renovación, sino quizás una revolución. Todo ese elemento de rebeldía luego va a conectar con una Andalucía profunda, con una Andalucía campesina que todavía no sabía el papel protagonista que iba a jugar, pero sí tenía anclado en su interior, anidaba esa otra rebeldía de lo injusto, ¿no? Había una receptividad popular a que cuando se planteaban los temas en clave de Andalucía había un interés, ¿no? Ya una vez que tenemos un Congreso de los Diputados y un Senado, inmediatamente se dan cuenta todos los parlamentarios que hay que ponerse a la labor de hacer una Constitución. Pero paralelamente empieza a tomar cuerpo en Andalucía lo que ya había sido uno de los soportes básicos de la pelea por las libertades en otros territorios, particularmente Cataluña y el País Vasco, que era el tema autonómico, ¿no? Los parlamentarios andaluces se ponen las pilas casi desde el primer día y se ponen en la labor de dotar a Andalucía de unos organismos, de unos instrumentos que le permitieran en su día tener un gobierno propio. Los parlamentarios andaluces, reunidos en Málaga el 27 de agosto de 1977, desde sus respectivas posiciones ideológicas y sin la más mínima renuncia a ellas, han asumido por unanimidad luchar especialmente por conseguir en el cuadro expresado el Estatuto de Autonomía. El gentío ha desbordado cualquier previsión, absolutamente todo está desbordado y en la calle dos gritos: Andalucía, Andalucía. Solamente esta palabra y un solo sentimiento: alegría.
Cuando en 1977, casi digo 1,5 millones de andaluces y andaluzas se echan a las calles, no tienen detrás realmente más que la obsesión por la igualdad y por salir de una situación de postración y de marginación social histórica. Los parlamentarios se ven obligados a dar respuesta a esa tremenda petición de la gente, ¿no? En aquel momento de la preautonomía, pues no había nada, no había infraestructura, no había presupuesto, no había competencia, no, en fin. Yo, por ejemplo, en esa época era director general de Fomento y Promoción Cultural. Suena muy rimbombante, pero es que no había nada que dirigir, por tanto mi función de director general era bastante simbólica, ¿no? Plácido Fernández Viagas consigue, y todo esto es muy complicado, era muy complicado, consigue poner de acuerdo a los principales partidos y a los no tan importantes, me refiero en cuanto a representación parlamentaria, y a los que estaban fuera del arco parlamentario, y hay 11 partidos que firman lo que está conocido ya históricamente como Pacto de Antequera, con lo cual todas estas fuerzas firmantes se comprometen a poner todo lo que está de su parte para que Andalucía consiga la autonomía de máximo rango, ¿no? Ahí se veía el Estado de Derecho que venía por el horizonte. Yo creo que la Constitución del 78 es una Constitución para que nadie se pelee. Y luego entonces cumplió de cierta manera, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero como analista político no te fijes en mí. El Estado va a estar configurado de una manera que haya 3 autonomías, a las cuales se le iba a reconocer unos derechos históricos, de ahí que se llaman comunidades históricas, que significaban haber refrendado un estatuto de autonomía durante la Segunda República, en el periodo de 1931 a 36, un periodo en el cual Andalucía estuvo a punto de refrendar su estatuto, su propio estatuto, pero no dio tiempo. Tienen el poder económico, le dan el poder político, ¿no? Y nosotros, que no hemos tenido poder económico en Andalucía, que estamos en el subdesarrollo, ¿no? No solamente no nos dan ese poder político, sino que nos quieren dar un poder rebajado, ¿no? Un autogobierno de segunda, ¿no? Claro, eso origina un sentimiento de agravio, un sentimiento de injusticia. Porque aquí hay mucha migración y hay mucho abandono. Aquí la dictadura pasada no se ocupa de nosotros para nada, solamente para llevarse lo que ha podido. ¿Qué solución tendría eso? ¿Qué solución tenía? Que nos diera la autonomía, pero con nacionalidad. Porque los estatutos, ¿quién mete a esta gente aquí en Andalucía? Pues mira, pues más vale que no nos den estatutos ni nada, porque esto ni son estatutos, ni autonomía, ni es nada. Entonces, yo creo que la autonomía no simplemente tendría que ser autonomía, sino nacionalidad. Como a los vascos y los catalanes y los gallegos, que parece que nosotros somos iguales, ¿no? Así pensamos todos los andaluces. Todo igual. Todos. El Pleno de la Junta de Andalucía adopta los siguientes acuerdos. Adherirse expresamente a la utilización del procedimiento especial de elaboración y aprobación del Estatuto y de asunción de competencias marcado por el artículo 151 de la Constitución. Dejaron un camino muy complicado, por si alguna autonomía o alguna región española quería acceder a determinadas instituciones de autogobierno, tenía que cumplir unos requisitos que claramente estaban pensados para que no se cumplieran nunca, que era el célebre artículo 151 de la Constitución. Sí, aquello fue una carrera de obstáculos. El pueblo andaluz no rompe ningún molde que no estuviera establecido en la Constitución, ¿no? Pero elige un camino muy difícil, pero al mismo tiempo diciendo, nosotros podemos, ¿no? El primer paso tenían que darlo los ayuntamientos, pero no 1, ni 2, ni 3, ni la mayoría de los ayuntamientos
andaluces, vamos a hablar de nuestra tierra, ¿no? Andaluces, sino que el 75% de los ayuntamientos de cada provincia, de todas y cada una de las provincias, tenían que tomar la iniciativa mediante acuerdo plenario para que Andalucía fuera por el artículo 151. Este era el primer requisito. El Pleno de la Junta insta a todos los ayuntamientos de Andalucía a que adopten esta vía. Y empieza una campaña tremenda aquel verano, y entonces nos lanzamos a los pueblos en aquella campaña, ¿no? Un llamamiento a los ayuntamientos y diputaciones andaluzas ya se ha cumplido el primer trámite que marca la Constitución. Para el siguiente, los ayuntamientos han dicho 151, autonomía plena, pues ahora la voz al pueblo, eso decía la Constitución. El sí al referéndum tenía que superar el 50% del censo en todas y cada una de las provincias. Aunque no se había manifestado públicamente, ya había serias reservas por parte del Gobierno de la Nación y por parte de la UCD nacional. En primer término, la experiencia que Unión de Centro Democrático ha vivido en estos meses pone de relieve que desde ciertas perspectivas políticas las autonomías se enfocan como una carrera o competición. Pone también de relieve que hay ciertos planteamientos de auténtico asalto al Estado en la configuración de las autonomías. Pone en tercer lugar de relieve que se ha producido una radicalización. En ese momento fue cuando se sintió más Andalucía porque se sentía atacada, ¿no? Y claro, cuando te sientes atacado por los políticos, creo que era UCD la que estaba en el poder entonces, ¿no? Era un sentimiento muy importante y muy unitario, porque no se trataba de un partido solamente, de la lucha de un partido, sino era de Andalucía. El pueblo andaluz estaba en la calle pidiendo para su estatuto por la vía del 151. Era un clima de gran efervescencia social, era un clima tremendamente duro, era un clima, digamos, de rebelión, en el pleno sentido de la palabra, de la sociedad andaluza ante una situación histórica que la postergaba. Había una fuerte presión de la ultraderecha, de Fuerza Nueva, de los guerrilleros del Cristo Rey y toda aquella caterva. Desde ese sector de la sociedad se veía el proceso autonómico como la fragmentación de España, la desaparición de la unidad, el hundimiento del imperio. Adolfo Suárez no me quería ni recibir, ¿no? Y me fui a ver al rey y me recibió. Fue desconcertante esto. Esto ahora estoy haciendo memoria desconcertante porque llevé 20 minutos hablando y el rey no me dijo ni una sola palabra. Yo hacía pausa y le explicaba lo que era Andalucía y por qué nuestra pelea y que quería que mediara para que Adolfo Suárez, el presidente, me recibiera porque nos tenía que dar una fecha y tal. Y yo recuerdo que hacía pausa para que me dijera algo. Se me quedó mirando fijamente 20 minutos. A los 20 minutos ya no daba más de sí el discurso de lo que tenía yo previsto decirle. Y me dice, muy bien. Se levantó, me dio la mano y bajando le dije yo a Sabino Fernández Campos, ¿no? Le dije, Sabino, el rey no me ha dicho ni media palabra. Dice, bueno, tú no te preocupes. Pero él escucha, sabe escuchar. Digo, no, espero que vaya escuchado, porque hablar no ha hablado. Y efectivamente, luego llamó a Adolfo Suárez para que me recibiera y me recibió. No querían que Andalucía cambiara lo que se había pensado para todo el Estado, ¿no? Y el 151 era una autonomía con todos los avíos, para que nos entendamos. Es decir, con gobierno, parlamento, Tribunal Superior de Justicia, una autonomía que se equiparaba a la catalana o a la vasca. Y a Adolfo Suárez le miré a la cara y le dije, si quieres que tu partido sea un partido relevante en Andalucía, apúntate al referéndum. Si no, vais a vivir en la marginalidad política. Y Rafael, presidente de la fecha.
Presidente, son los alcaldes de UCD y los concejales de la UCD los que han dicho que Andalucía tiene que ir también por aquí. Esto políticamente no resiste que no se le dé una respuesta. Fue muy largo y hubo mucha, bueno, diría, no tensión, ¿no? Pero debate fuerte. Y él al final me dijo, bueno, ¿te vas a apuntar o no? ¿Me vas a dar la fecha o no? Y me la dio. Ya Rafael respira, porque si hay convocatoria de referéndum, ya está el asunto en manos de los andaluces. Yo me quedé sorprendido cuando me dio la fecha, ¿no? Porque sabía que no me la iba a dar, estaba dispuesto a no dármela, ¿no? Sale diciendo qué gol he metido. Es la expresión que hace en el coche, qué gol he metido. Hombre, estaba muy satisfecho. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y toda desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya mi mundo es otro. Y hay una noche en Madrid tremenda en la que se decide que la UCD ya no va a apoyar el proceso autonómico de Andalucía. No, la UCD se retiró desde el boicot y desde no damos ni un duro para hacer el referéndum ni la campaña. Y claro, se me ocurrió viniendo de Madrid, yo ahora me encierro y hago una huelga de hambre. Institucionalmente eso no había ocurrido nunca y era impensable. Y yo que nunca había hecho ayuno, siempre había pensado que todas las religiones tienen su ayuno y su cosa, no sabía cómo sería un ayuno, ¿no? Entonces me uní a la huelga de hambre y me quedé encerrado allí en la Plaza de América, no sé cuánto estuvimos, 3 o 4 días, ¿no? Participamos todos los que trabajábamos en ese momento en la Junta. También es verdad que no éramos una multitud, como te decía anteriormente, que éramos 4 gatos. Lo único que nos permitíamos tomar era café solo sin azúcar y agua. Y así estuvimos los 3 días. Recuerdo emocionado, pues, la llamada de solidaridad de muchos alcaldes andaluces que se sumaron a esta huelga, ¿no? El alcalde de un pueblo que se presentó con varios autobuses de gente del pueblo para apoyar al presidente. 28 de febrero, autonomía, se inventaron cosas de estas y eslóganes y bueno, y manifestar el apoyo, ¿no? Sobre todo tú veías que estaba ahí todo el pueblo de Marinaleda con cada uno con su bandera, ¿no? Y este hombre pues lanzó un discurso verdaderamente simpático, vino a decir algo así como presidente, mi pueblo y yo estamos aquí para apoyarte y nosotros también nos hemos declarado en huelga de hambre. Dice, pero tú tienes más méritos que nosotros porque nosotros estamos acostumbrados. Y aquello evidentemente funcionó, ¿no? Como un aldabonazo, que es de lo que se trataba. No se trataba de que yo fuera a dar mi vida por Andalucía, no estaba dispuesto a llegar a eso, ¿no? Pero sí quería llamar la atención y lo conseguí, ¿no? Caló en los andaluces y sobre todo vieron que no estábamos jugando mucho, que era de lo que se trataba, ¿no? Vamos, los 150 o 200 millones que nos tenían que haber dado en aquella época y que nos dieron 14 o una miseria, no me acuerdo, pues en publicidad aquellos 3 días me dieron como el triple. Dios mío, cómo me acuerdo, yo me acuerdo de aquel día, y grande fue mi tormento, más grande fue mi alegría, cuando desperté del sueño y no vi que era mentira. Se pensó en que para la gira del presidente tenía que ir acompañado de una serie de artistas. Y claro, como yo seguía siendo el único funcionario de cultura, posiblemente por eso, ¿no? Pues me la encargaron a mí. Se diseñó una fórmula un tanto singular, que era la de como un gran espectáculo
como organizar un concierto al aire libre. Esto era absolutamente novedoso, un escenario imponente, con buen sonido, con luces y con un elenco de artistas importante y atractivos para la gente, ¿no? El mitin no era un lugar, un sitio de encuentro donde llorar las penas, no. Aquello era una fiesta, no era un discurso, ni era un mitin, ni tal. Era una fiesta en la que también intervenía el presidente y pedía el voto para el Estatuto de Autonomía. Pero básicamente era una fiesta. La luna se levanta tiento a tiento, suenan sones mágicas, un manto de cristal al firmamento, hay susurros que la noche deja, soledad, Ernesto y gemío, campanillas, trinos, la pena, soleá, ebria de poderío. Que si se hiciera una gira por las 8 capitales de Andalucía con ese plantel de artistas, pues era nuevo, era completamente nuevo y claro, pues eso nos hizo mucha ilusión. Pero claro, me lo dijeron con una antelación, creo que eran 2 semanas, había que prepararlo todo, ¿no? Lo primero que empezamos a hablar Ricardo y yo, pues el cartel, ¿no? Y claro, pues nos acordamos de gente que en aquel momento formaba parte de la familia. Como Camarón, que iba a llevar a los gitanos, que por supuesto votaron, y los rockeros para la gente joven, Tabletón, Alameda, que era un grupo entonces que estaba empezando. Los Pata Negra, Silvio, y también pues nos acordamos de la que entonces, en aquel momento era la Marilyn nuestra, que era María Jiménez, que en aquel momento pues estaba en su gran apogeo, ¿no? Yo estaba grabando un disco y tenía para descansarme de febrero y me negué. Dije, no, yo febrero lo quiero para descansar. Me dijeron, no, tú te vienes a la gira. Tú eres lo único que no apesta franquismo en este país, según Felipe González, y tú no puedes faltar en esta gira. Y me hizo mucha gracia y dije, bueno, pues venga, iremos. De pronto, de sopetón, venga una gira, ¿qué tal? Está ahí, ni siquiera nos preguntaba si estábamos interesados en tocar, porque ya estaba por hecho que estábamos interesadísimos en tocar. Nosotros tocábamos por aquí, por Málaga, éramos conocidos, pero a nivel local. De pronto una gira de conciertos por toda Andalucía, bien pagado, con un equipo en condiciones. Pues para nosotros era un mundo, hubiéramos ido gratis también, pero... Con posterioridad, Rafael Escuredo me llamó y me dijo que había que meter a Gerena y a Carlos Cano, que eran... que ¿cómo no se me había ocurrido? No era una cuestión política de quién organizaba, era una cosa más global. E incluso vino muy bien que fueran otros artistas que políticos y culturalmente no estuvieran tan comprometidos como yo, ¿no? Podemos considerar que era arriesgado, porque había mucha vanguardia, pero yo creo que esa vanguardia no venía impuesta desde arriba, es decir, que se estaba pidiendo. Sí, eso sí fue deliberado, es decir, el buscar artistas de impacto, pero sobre todo eso, artistas tanto transgresores y nuevos y con impacto sobre la juventud. Era una representación de lo que se estaba cociendo en ese momento en toda Andalucía. Aquí tenía que ser una sorpresa para la gente porque ¿qué tenía que ver Silvio con un Camarón? Pero tú luego, si tú te distancias y lo miras, había ahí muchos elementos en común. Quiero decir, eran rompedores, estaban haciendo cosas nuevas. La música, el mensaje era muy fuerte, muy fuerte. Escuchar a Carlos Cano y escuchar a Pata Negra y escuchar a Tabletón y a Camarón en el mismo festival era un mensaje demoledor. Y yo me imagino que se comentarían, bueno, ¿quién son los que van con el presidente, no? ¿Qué gente lleva el conde de Romanones, como decían los antiguos, no? Tremendos, los conciertos eran tremendos. Imagínate todo un equipo de sonido, escenario, luces. Un sueño que tienen se cumple, ¿no? Pipe llevó la contratación
y por lo tanto un poco el control de los grupos. Para esos efectos creó una agencia de contratación que se llamaba Alivio Management. Ricardo y yo éramos los encargados, o sea, sin tener un título concreto, pero sí, éramos los encargados. Lo que pasa es que, claro, imagínate la mentalidad de los encargados. Yo era regidor para controlar a los músicos, que es lo que había que controlar porque había mucho desmadre, había mucha alegría. Kiko no tocaba, pero iba también de... No me acuerdo qué es lo que hacía allí, pero algo jefe de pista o escenario, o algo controlaba también por allí, estaba por allí en medio siempre. No teníamos una cosa prevista, no había nada, una producción previa hecha, sino que bueno, sabíamos dónde iba la gira, dónde íbamos, los hoteles a los que íbamos, y en principio lo que yo tenía un poco que hacer con él es ayudarlo a que fuera todo como tenía que ir, ¿no? Teníamos un control sobre la gente del sonido, sobre la gente de las luces, sobre los que llevaban la escenografía, que eran los managers de Huelva, ¿eh? El Matías con la coleta y el Rafa con su tofito, esa canción de Kiko. Yo realmente no sé ni el equipo quién lo ponía, cómo lograban desmontar y montar esos equipos en 2 días. Que ponía un escenario que era una jaima de Marruecos, grande, y una jaima pequeña para los artistas, así que el grupo que iba a salir a continuación esperaba dentro de la jaima pequeña. Entonces el recuerdo que tengo que estaba lleno hasta la bola, y que María Jiménez se enfrentó un poco con el personal, ¿no? Dijo que veis dónde están los machos aquí, ¿no? Algo así, ¿no? Pidió que a ver si había algún macho ibérico que subiera al escenario, mientras que se abrían a mijita las faldas. Y creo que subieron 2 o 3. Eso dije, qué osadía por parte mía. En la oscuridad, sudando sobre sábanas revueltas, tu boca que me sabe como a mí. La gente bramaba y se subían al escenario, cantaban conmigo, me cogían en brazos, vamos, era apoteósico. Los artistas tienen que ser provocativos también, y las artistas más, de luego, y María Jiménez entonces, pues lo era provocativa. Sigue amor, sigue así, besándome. La que de verdad montaba jaleos y podía producir alteración del orden público era la menos rockera de todo, que era María, pero claro, una rumbera como María en aquel momento era una bomba. Sigue amor, sigue así, besándome con rabia, marcándome la piel. Sigue amor, soy feliz, no me importa nada. Una noche mi hermano salió a tocar con ella, con la flauta, y había un tiparraco. Mi hermano se puso en un sitio que el tiparraco no veía a María Jiménez. Y se tiró todo el rato chillando, tirándole cosas. Que se quite el de la flauta, que se quite el pelúo, pom, pim, pom. Porque no podía ver a María Jiménez. El hombre, vamos, que el debut que tuvo con María Jiménez fue duro. Se fue la luz y de pronto no había manera de enchufar su grupo y salimos Raimundo, Rafael, que ya me dijeron, súbete tú también. Y con 2 guitarras de palo y ella adelante cantando flamenco y lió una que no vea, vaya. María Jiménez, un pedazo de artista, vaya. Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste. Oh, María Jiménez, una maravilla. Como artista y como persona, la criatura. Es una fiera, de verdad. Pero en aquella época ella representaba la copla en frecuencia modulada, ¿no? Con aquel desparpajo que tenía, con aquella... Yo me acuerdo a Alberti, a Rafael Alberti, me acuerdo que salió a María Jiménez a revolucionar personal, ¿no? Y me decía, ¿tú crees necesario, Rafael, esta escandalera? Y yo le decía, ¿tú no ves lo contenta que está la gente, hombre? Y él se reía. Le decía a la gente unas cosas muy fuertes. María Jiménez tenía una fuerza y una poca vergüenza muy grandísima. Sí, ahí se dijeron cosas sublimes. Dice, tengo más fuerza que un conjunto de rock and roll. Decía, ¿pero dónde tiene la fuerza, María? Pues lo decía, ¿dónde la tenía? Andaluz, te están engañando. Lo que se vota en el referéndum no es la autonomía. Esa ya está decidida. Se vota un camino malo, el del sí, y un camino bueno y ordenado, el que propone UCD. No te dejes engañar. Este no es tu referéndum.
La gente estaba todo el día en la calle, sus balcones estaban iluminados con los carteles de la autonomía, porque dijeron, nosotros no sabemos lo que es el 151 ni el 143, mire usted. Pero lo que está claro es que si usted nos hace la pregunta, nosotros vamos por la mayor. Y hermano, dime que sí. Uno de los puntos más valleinclescamente significativos fue la célebre pregunta que no me pides que reproduzca, porque es que mira que me la he leído veces pero no consigo retenerla. Léemela. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? ¿Sí o no? Es un tocomocho. Es un tocomocho. Al pueblo andaluz en aquel momento, y posiblemente hoy también, no se le puede hacer una pregunta así. La pregunta había que leérsela 4 veces y aún así te quedaban dudas de si que después de todo aquello lo que había que decir era que sí o que no. Si la gente ve esto o se cree que no se lee o que tú lo has escrito de la de mal. El sí para Andalucía, el sí al 151, porque la gente incluso hasta se le olvidaba el número, pues el 151, algunos dirían incluso otro número, ¿no? Sí me acuerdo de la polémica que hubo, como diciendo que esta pregunta era muy enrevesada, como que querían que no saliera, ¿no? Y que pusieron una pregunta muy rara para que la gente no supiera por dónde tirar. Yo en esa época no hubiese sido capaz de leerla. Camarón es un personaje muy tímido. Era muy tímido, muy recogido. Pero seguramente que Camarón en algún momento pues dijo también, a lo mejor termina de cantar, ¿no? ¡Viva Andalucía! o vamos a votar el sí. Él tenía muy claro lo de la autonomía andaluza, lo tenía muy claro. Y cuando él hablaba para decir, en lo que yo pueda ayudar, ayudo. Que siempre trilla allá recoge, yo soy como el campesino andaluz, que siempre trilla allá recoge, y para procurarlo tú de que no se coma rico la savia de tu salud. Camarón era muy conocido desde muchos años antes del referéndum y bramaba al público con él, vamos. Y era su mejor época además. La garganta la tenía maravillosa en esa época. Camarón venía de la leyenda del tiempo y yo creo que fue para él también bastante significativa esa gira. Porque también creo que él entró en contacto con otros artistas con los que normalmente no estaba acostumbrado a tratar, ¿no? Y a nivel musical para él también fue importante y fue bastante... le aportó mucho a su creatividad, ¿no? De hecho, cuando sacó la leyenda del tiempo, Gitano decía, este se ha vuelto loco, ¿qué está haciendo este tío, ¿no? Cantando estas cosas, no lo entendían. Yo recuerdo que alguna vez comentaba, a lo mejor antes de salir al escenario, ¿no? ¿Yo por qué me tengo que poner el traje oscuro? A mí me gustaría salir con esta chamarreta que llevo. Y yo recuerdo que una vez decía, pues sal con ella. Y creo que en Cádiz se atrevió y no se puso su traje, digamos, de cantar. Y salió con una chamarreta casi naranja, casi butano, que era la que llevaba puesta todo el día, ¿no? Y yo creo que para él esas cosas también eran importantes, romper un poco con esa rigidez que quizás tenía el mundo del flamenco, ¿no? No vete de mi vera, que no quiero verte, porque cuando te veo tú me das la muerte. A él le imponía mucho cantar al público los temas de la leyenda del tiempo. Y creo que también fue en Cádiz cuando se atrevió. Y cantó maravillosamente en Cádiz, fue una maravilla. ¿Más cosas de Camarón? A ver, porque estaba entregando todo lo que tenía. Seca con tu pañuelo. Camarón, a mí me decía su discográfica que cuando salía el disco de Camarón, en la primera semana se vendían los 20.000, 30.000 discos, igual de todos los discos, que son los 20.000 gitanos, ¿no? Pues con los conciertos pasaba igual, o sea, las primeras 20 filas que había eran de gitanos, para escuchar Camarón, se tenían que tragar a lo mejor
a cosas que no le interesaban, ¿no? Pero bueno, estaba Pata Negra y Camarón que iban juntos. Pata Negra eran la bomba. Palo es un pirata malo que come polvo crudo y bebe agua del mar. Era un grupo de un tremendo impacto entre la juventud y además entre la juventud gitana también, porque era un poco el inicio de lo que en aquel momento se llamó también el rock gitano, ¿no? Hombres muy niños, muy jóvenes, flamantes. Entonces brillaban, o sea, le brillaba la piel de ese Rafalillo que era de una belleza en aquel momento increíble, ese Raimundo genial, ¿no? Y claro, los Pata Negra en aquel momento estaban en perfecta ebullición. Uno de los recuerdos más bonitos fue la compra que hizo Raimundo de la guitarra, la Gerundina, la famosa Gerundina, es de un constructor de Almería, que se llama Gerundino. Y entonces, una vez que estábamos en Almería y que Raimundo había cogido los bellotos, como él decía, ¿no? Los billetes, tenía los bellotos en el bolsillo, se fue para Gerundino por una guitarra, ¿no? Estuvimos un rato cogiendo una guitarra, hasta que él encontró su guitarra maravillosa. Y Gerundino le dijo, no, que tenía que esperar 1 año y medio, 2 años, ponerse en lista porque había no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y yo no estaba, pero me lo contaba Raimundo después, y dice, padre, y me saqué los bellotos del bolsillo, se los puse encima del banco. Digo, no, yo traigo aquí el dinero para comprarla. Y dice Gerundino, dice, arriba tengo una ya terminada, de uno que no sé qué, que me ha dado una señal, pero que no me llama, mire, te la va a llevar. Y antes de empezar el concierto, él venía con su guitarra encantada. Llegó Camarón y se lo dijo, no, ay, mira José, que te he comprado tal y tal de la guitarra. Enseguida la cogió José, empezó a tocarla, les dio su visto bueno y entonces después se quedó y cuando ya se acabó el concierto se hizo, digamos, bueno, pues el bautizo de la guitarra, ¿no? Y dentro, sin salir de furgoneta, se inauguró la guitarra, la tocó Camarón, la tocó Tomatito y la tocó Raimundo, ¿no? Raimundo no se la dejaba, estaba mosqueado, hombre, que es mía, así que... Raimundo le puso Gerundina, su guitarra Gerundina, maravillosa para él, que como él dice, como su mujer, y además bautizada por Camarón. Su famosa Gerundina, que la tiene como oro en paño, ¿eh? Eso es como de la familia ya. La verdad que suena bien la guitarra esa. Después estaba la endogira, ¿no? Por así decírtelo, que era la convivencia diaria con personalidades tan fuertes como Camarón, Silvio, Raimundo, etcétera, etcétera, ¿no? En los momentos que teníamos de asueto, el grupo se reunía y celebraba la vida. Todo eso se juntaban. Y aquello era una juerga increíble, preciosa. Y ahí había mucho intercambio. Terminábamos de tocar y se formaban grupitos, uno que empezaba a tocar, otro que se unía y hacían unos tocadones que no vean. Yo ahí conocí a Camarón y de hecho estuve tocando con Camarón luego durante 2 años. En fin, que no fue solamente el éxito económico ni nada, sino que artísticamente fue enriquecedora bastante, por completo, ¿no? Yo creo que fue, no sé, fue en Almería cuando se le ocurrió a Kiko lo de que aquello era la gira histórica, ¿no? Empecé a hilar las historias, pero al final acabé con una únicamente que me acuerdo de eso. Esta fue, señores, una gira histórica que quizás nunca más vuelva a suceder. Porque esto es una gira histórica. Y era así una vez, y una secretaria histórica que iba a titati, titanti, titanti, histórico, y cada vez, cada poquito, histórico. Histórico. Una gira histórica, tan, tan, tarán, que quizá nunca más vuelva a suceder. Nos llevan y nos traen para todos los lados, nos traen en tren y nos llevan en furgoneta y nos dan de comer. Esto es histórico, Manuel. Y la convocatoria de público fue inesperada en todos sitios, fueron, como tú sabes, no 15.000, 20.000, 25.000. Nos sorprendió a todos porque llegar a los sitios que llegábamos es que era tantísimo el gentío que venía a vernos que flipábamos todos en el escenario. Público impresionante, tío, impresionante. Donde íbamos era gratis el concierto y la gente más o menos para todos los gustos, ¿no? Creo que para la mayor parte de los artistas
era la primera vez ante un público tan numeroso de miles de personas, ¿no? En Granada fue increíble. Que yo cuando vimos aquello digo, yo no salgo aquí, esto aquí me da miedo de tantísima gente como había. Íbamos todos, pero todo el mundo iba a aquello. Fue muy apasionante. No solo fueron los músicos, sino también la gente del mundo de la cultura, ¿no? Y hacían romerías, ¿no? Desde Madrid, ¿no? A apoyar todo este proceso, ¿no? Y venía Juan Genovés, que pintó sobre la marcha con un ratulador negro sobre una bandera andaluza, un cuadro precioso que se lo regaló a Rafael personalmente y que personalmente conserva él en su casa. Es una maravilla, ¿no? Si había gente normalmente ya el día de Cádiz, era una marea humana lo que había allí, tío. Porque era carnaval y entonces era toda la plaza de San Antonio, todas las calles que desembocaban en la plaza, era millones de gente. Yo no he visto más gente en mi vida. Hay una foto de Silvio de espaldas que te daba la envergadura del concierto de Cádiz, ¿no? Donde miles de personas están mirando todos al Silvio, que parece como si estuviera predicando en plan Mesías, y esa imagen pues que se nos quedó grabada. Me acuerdo que Ricardo la guardó, y cuando en el 88, 8 años después de la gira, estábamos haciendo el disco de Fantasía Occidental, pues se acordó Ricardo de aquella foto de Pablo Juliá y se convirtió en la portada de ese histórico disco. Recuerdo un momento de un concierto de Silvio que me encantó un detalle. Estaba el tío, bueno, en el escenario ya subido, él con su vacilón. Él estaba como se ponen los rockeros, así abierto, con las piernas abiertas, ¿no? Y de pronto una botella de whisky. La cogió al vuelo, bebió, se la devolvió al mismo tío. Hace así, todo el mundo se queda así, no la tira, la pone muy educadamente en el suelo y me quedé flipado. Terminó la canción y puso la botella en un lado y siguió como si no hubiera sido nada, ¿no? Fue un blocaje perfecto. Vamos, ni gasol. Y es que las botellas las cogía al vuelo, creo yo. A ninguno se le podía pasar por la imaginación ese éxito. Yo creo que los primeros que le impresionaron fue pues Curedo. Curedo yo creo que no había visto nunca tanta gente junta. Sobrepasó el esquema de los partidos políticos. Que se convirtió en un magma popular de gente que decía esto hay que apoyarlo porque esto es lo que nosotros queremos, ¿no? La autonomía, el autogobierno andaluz. Y en el centro está la corte. Y en Madrid está la corte, y en el pueblo sigue el hambre. Si el gobierno a mí no me oye, yo voy a gritar por todita las calles. Ahí siempre para adelante, ahí nunca para atrás, que la verdad es la fuerza para a caminar. En los conciertos siempre había un momento que considerábamos más oportuno, cuando había más gente y eso. Y en ese momento pues salía Escuredo, el presidente, a aprovechar la concentración de gente para explicar quién era él, quién era la Junta, porque entonces no se sabía muy poco de la cuestión política, porque estaba la Junta muy nueva, ¿no? Cuando llegaba el presidente, pues salía Carlos Cano, que era el único que intervenía solamente cuando estaba el presidente. Salía, cantaba La Verde y Blanca con guitarra solamente, sin orquestación ni nada, y presentaba al presidente de la Junta. Ay, qué bonita, verla el aire quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Rafael era un hombre de una capacidad de comunicación y de contacto, de una frescura enorme, y entonces pues por supuesto no salía al escenario con ningún papel ni leía nada.
Y no era yo el que impulsaba a la gente, era la gente la que me impulsaba a mí. Es decir, esto de los liderazgos carismáticos de los que se habla ahora, pues lo único que habría que decir es que el líder, el auténtico líder carismático es aquel que se pone a la altura de la gente. Había recibido también el sentimiento de la gente, había ahí una comunión, se establecía una comunicación casi automática. Aquello fue imparable, fue un fenómeno imparable. Yo lo fui viendo y de algún modo también me fui convirtiendo, porque yo no estaba preparado, ¿no?, para asimilar aquel fenómeno, ¿no? Aquello a mí me cambió. Rafael era quien personificaba todo eso ideal y toda esa esperanza. Era el gran líder que lo estaba llevando, lo estaba transmitiendo, ¿no? Entonces lo que quería era que todo el mundo participara, luchara, se integrara en ese proyecto común. Y ahí es donde, evidentemente, había que jugar limpio. No se podía hacer trampa, no se podía ir diciendo, ya que estáis aquí, yo soy de un partido, ahora os voy a vender lo mío, ¿no? Hablaba también de una manera muy próxima, muy cercana, no era un mitin político tal y como entendemos un mitin político, el tostonazo del mitin político. Pues la verdad que hubiera sido una anécdota buena, pero no lo recuerdo. No recuerdo que ningún político diera un mitin, a lo mejor lo dieron, pero yo la verdad es que estábamos en un plan, como estábamos todos muy pletóricos de energía y de juventud, pues no nos dábamos cuenta de la mayoría de las cosas que pasaban a nuestro alrededor. Tengo una anécdota bonita de Almería, que es la del himno de Andalucía. Entonces llegó a Escuredo, se le hizo su hueco entre grupo y grupo, aquello eran unas naves enormes, creo que había 20.000 personas en Almería. Escuredo habló y después de hablar Escuredo se hacía el himno de Andalucía y se encendían los mecheros, 10.000 mecheros, aquello era emocionante y la gente cantando el himno de Andalucía. Entonces de pronto de entre las bambalinas de las calles del escenario sale una figura y coge a Escuredo por la cintura, y empieza a bailar el himno de Andalucía con él, ¿no? Con la mano de la victoria puesta así, era Silvio. Se subió Silvio al escenario y se puso en medio de los políticos y empezó a balancearse con el himno de Andalucía. Lo cogió por detrás, por la cintura, y empezó a moverlo y le dijo, ¿te acuerdas cuando me tiraste por la escalera en la escuela francesa? Pues ahora te voy a tirar yo de aquí. Total, que le montó un cachondeo, los guardaespaldas se quedaron paralizados, ¿no? Los propios músicos de Silvio intentaron retirarlo del escenario, pero el público gritaba, soltad a Silvio, ¿no? Como si... Los policías querían intervenir y entonces yo, en un momento de tensión, ¿no? Y digo, espera un momento y tal, que no... Y el himno de Andalucía entero, el presidente mecido por Silvio, y ya cuando acabó, se vinieron para adentro, los guardaespaldas se iban ahí para él y me tuve que coger a Silvio y decirle, pero Silvio, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué le decía? ¿No? Y yo decía, Rafael, a ver si tiene cojones de pegarme ahora, porque en la escuela francesa, que éramos los dos alumnos, me pegaba el tío, ¿no? Y lo cogí allí y digo, venga, a ver si tiene huevo ahora de pegarme, Rafael. Cuando volvió de aquello, yo le dije, Silvio, pero tío, ¿qué has hecho? Y dice, hombre, yo lo que hubiera hecho Frank Sinatra apoyando a un candidato de las elecciones americanas, simplemente acababa de actuar Silvio, en ese momento estaba todo el mundo con él, ¿no? Y entonces él, digamos que lo que hizo, el argumento que dio, que lo que quería era simplemente apoyar al candidato. También Silvio era muy especial, probablemente uno de los tíos más listos que yo he conocido, ¿no? Silvio es un personaje muy listo y único, no es reproducible, es decir, no va de estampilla, ¿eh? Me pregunta si la gente iba por el contenido político del acto o por el espectáculo. Te diré que por las dos cosas. Iban, como no, atraídos por los artistas que participaban y apoyaban ese proyecto. Pero el entusiasmo político del público también estaba allí. En el acto se cantaba el himno de Andalucía y era coreado por miles de personas asistentes. Cuando salía el himno, naturalmente aquello subía muchísimo. Subía muchísimo. Creo que sí, que al final se juntaban, es cuando daban el pequeño meeting los políticos y pondrían el himno, sí. Y que nos gustaba. Y yo salía a los mítines y me ponía al lado de él. De todo eso me acuerdo, para cantar el himno, que nos poníamos todos. Pues yo no lo canté. No por nada, sino que no me acuerdo de haberlo cantado ni en aquella época creo que supiera el himno de Andalucía ni nada. De hecho, ahora
estoy viendo hasta la imagen de todos allí en el escenario, ¡wow! Los políticos y algún que otro músico por allí más politiquero. Yo recuerdo que encendí un mechero y todo el mundo lo encendió y empezó la gente a cantar el himno de Andalucía, ¿no? Y aquello se convirtió en una fiesta, ¿no? Una fiesta democrática y popular. Porque salía del mitin, salía con ganas de coger uno por uno a los andaluces y decirle, ¿tú te has enterado de esto? Te lo explico. Nos llovió, tuvimos boicot político en otro sitio que nos hicieron cambiar de escenario. En fin, hubo sus cosas, pero no se falló ni una sola actuación. Estuvo muy bien. Se veía buen ambiente, pero tampoco éramos tan ilusos de creernos que porque a la gente le gustara la música, eso eran unas pocas miles de personas que estaban allí. No sabíamos tampoco después la reacción de toda la gente en su casa cómo iba a ser, ¿no? No hubiera apostado de que iba a salir sí. 15 días o 20 días antes del referéndum, la gente estaba un poquito con el miedo de que no se ganara. Bueno, había un ánimo positivo. Yo tenía sensación de que sí. Y los artistas en general, yo creo que todos estábamos muy positivos. El ambiente era tan positivo que eran votos cantados, ¿no? En la calle. Y bueno, cuidado que estas percepciones luego a la hora de depositar la papeleta y todo eso, vamos a ver en qué queda. Yo voté, claro. Yo creo que sí. Claro que voté. Sí. Pues si digo la verdad, no me acuerdo. Pero creo que ha sido de las pocas veces que he votado. ¿Sabes qué? Que ni voté, ni me enteré del referéndum, ni nada. Totalmente. Yo no tenía todavía la mayoría de edad. Yo no. No voté, ¿no? Claro, claro que sí. Creo que no pudo votar porque no tenía carnet de identidad. Silvio se llevó mucho tiempo sin carnet de identidad. No sé por qué, pero nunca se lo sacaba. El Ministerio del Interior nos iba dando lo que le daba la gana, lógicamente. Y nosotros a las 11:30 de la noche estábamos a ciegas, pero a ciegas. Y de pronto vemos en Televisión Española que sale el locutor perfectamente uniformado contra el referéndum de Andalucía ha fracasado. En Almería y Jaén, según los datos provisionales, no se alcanzó la mayoría absoluta. Según la Constitución, para que la consulta electoral sea positiva, se exige que en todas y cada una de las provincias haya una mayoría absoluta de síes sobre el censo electoral. El resultado del referéndum, en definitiva, ha sido negativo a la vía autonómica del artículo 151 de la Constitución. Vamos a ver, si aquí en el casino no está llegando nada, prácticamente nada, y ya saben, y lo dicen y lo hacen público. Entonces fue una indignación tremenda, una indignación tremenda. Pues claro que fue una goleada. Que vamos ahora, mira, que si en Almería fue no más que el 43%, con un censo inflado de 10 años antes, que votaron, que se consideraron votos en contra lo de un montón de personas que habían fallecido en esos 10 años, o en Jaén que se raspó por... que vamos a pensar eso, vamos, ¿alguien puede dudar de que fue una victoria por goleada del sí en Andalucía? Eso, ningún análisis político resiste una opinión en contra. Goleada, eso fue lo que se consiguió. Pues pienso que la reacción de la gente fue, ¿cómo que no? O nosotros sí, vamos a votar que sí. Y la verdad es que fue un referéndum ejemplar y ejemplarizante, ¿no? Cuando un pueblo, una sociedad decide interrumpir un maleficio, lo consigue. No olvidemos que nosotros fuimos agraciados con un premio, ¿no? Con el premio de haberlo vivido, ¿no? 30 años más tarde,
me resulta casi increíble que aquello se pudiera hacer. Yo creo que no conviene anclarse en momentos estelares, en todo caso, para recordar de vez en cuando, ¿no? Pero yo soy de la opinión de que el pueblo andaluz, si tiene futuro, y lo tiene, es en la medida en que no se recrea mirando el pasado, sino mirando hacia adelante. La calle parece sencilla, yo pienso